Disculpen los ovarios, pero... esta introducción ya está muy vieja. Empecemos de nuevo. Yo soy la mujer al borde y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a... Dicen que el mundo es un escenario y que acá todos estamos actuando. Bueno, más o menos algo así dijo Shakespeare. La verdad que como mujer siento que desde que naces siempre hay un rol por cumplir o un personaje por actuar. El mío por mucho tiempo fue el de la perfecta. Todo hacía bien y si no lo hacía bien, fingía saber hacerlo bien. Porque si no tenía un cuerpo que me validara como buena o bella, entonces mi mente era lo que tenía que destacar por sobre todas las cosas. Disculpen los ovarios, pero el único rol que vale la pena interpretar en esta vida es el ser tú misma. Y nadie mejor para hablar de encontrar tu personaje más auténtico que acá una amiga que extrañaba, que no veo hace mucho tiempo, Jimena Martínez. Bienvenida, disculpen los ovarios. Ay, mi Ale, qué gusto estar acá, de verdad, qué placer. Muchas gracias por la invitación. A ti, porque desde que nos conocimos en uno de estos eventos bloggers, es muy rico, la verdad, conectar desde el comienzo, ¿no? Con alguien y decir, Sí. venga, esta mujer no solamente ha recorrido muchas vidas en una sola vida, sino que a su forma y a su manera ha encontrado también su fórmula de poder como estar en balance. Sí. Incluso, y ya vamos a conversar de los últimos acontecimientos en tu vida que ha sucedido. Pero a mí me entra la curiosidad, ¿no? Así, el del chismecito de... ¿En qué momento empiezas a... Sé que empiezas a actuar desde muy chiquita, Sí. ¿no? Pero ¿siempre quisiste hacerlo? Mira, es algo que honestamente, o sea, para mí comenzó como un juego, porque realmente, a ver, yo empecé a actuar a los 3 años. Pero vaya, cuentan, hay videos, fotos y demás, que yo desde que empecé a caminar, que fue a los 11 meses, bueno, me la vivía como haciendo show, Ya. ¿sabes? O sea, como que bailaba y cantaba y me ponía a actuar en el espejo. En algún punto, justo a los 3 años, mi abuelita como que me vio y entonces dijo como, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues jugando, porque yo me la viví en el espejo de que llorando, ya sabes, así, de que no. Sí, además dramática, sí. Claro. O sea, y me inventaba historias, literal, o con las Barbies, me acuerdo perfecto de estar jugando con la Barbie, pero yo llorando, ¿sabes? Interpretando el personaje de la Barbie y entonces la hija contestándole y así, entonces como que mi abuelita, que era con quien yo pasaba Claro. mucho tiempo de pequeña, me observaba y entonces un día me dijo como, ¿qué haces? Y yo solo pude decirle como, jugando. Y entonces ella me dijo, ok, quiero que sepas que tu juego no es solo un juego, sino que se llama actuar. Y yo como de, ¿cómo? Y entonces me enseñó, o sea, me acuerdo perfecto de que estaba ella viendo una novela y me dijo, ve, ellos son actores, están interpretando un personaje que no son ellos en una historia que está escrita, y yo, qué interesante. ¡Wow! ¿No? Entonces ahí fue donde a mí se me metió la cosquillita y entonces yo le empecé a decir a mi mamá de que yo quiero ser actriz. Ya. Y mi mamá, estás loca, o sea, no hay forma, yo no tengo tiempo, yo no te puedo llevar, esas cosas hay que estar ahí. Yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero salir en la tele. Y entonces mi abuelita fue la que empezó como de, yo la llevo, o sea, yo la apoyo. Y de ahí fue que hice mi primer casting, que fue para un programa que había en aquel entonces de chismes, que se llamaba La Oreja. Y era o sea, era para un concurso del Día de los Niños, o sea, del Día del Niño y la Niña. Y era de imitar a los conductores. Fui, me quedé y gané. Y entonces fue como, es por Bueno, el ma, momento. creo que soy buena para esto. Sí. Y como que mi mamá también dijo, ok, creo que, o sea, no se apanicó, sí le gustó, lo hizo bien, ganó. Vaya, creo que no soy quien para cortarle las alas, ¿no? Entonces ahí fue donde ella me dijo, ¿sí lo quieres hacer? Y yo, sí, pero pues ya sabes, yo era una niña. Ok, perfecto, entonces hagámoslo en forma. Entonces ya mi mamá me hizo un book de fotos, me hizo como un pequeño currículum y hice casting para el CEA Infantil, que es el Centro de Educación Artístico de Televisa. Y entonces me quedé. Pero para esto me dijeron, eso yo tenía 3 años, me dijeron, a ver, en este año ya no hay cupo, pero tienes ya tu lugar asegurado para el siguiente año. Entonces yo entro al CEA a los 4 años. No puedo creerlo. Y no tienes una idea lo feliz que yo era en esa escuela. O sea, en la mañana iba a la escuela normal, digamos, Sí. lo así, y en la tarde iba al CEA. Y en el CEA, no, o sea, de verdad yo recuerdo que yo quería ser no solo la mejor, sino
disfrutarlo al máximo. O sea, no quería que nada me impidiera como esto, ¿sabes? Yo, si me decían, tienes que guardar silencio, yo guardaba silencio. Ahora actúa, imagina, yo, o sea, todo lo que fuera para dar mi 100 ahí, yo lo hacía. Y de verdad no sabes el gozo que empecé a experimentar con la actuación. O sea, yo me sentía y me he sentido siempre hasta la fecha que lo agradezco como un pez en el agua. O sea, no sé, es un tema que de verdad viene de las entrañas, ¿sabes? O sea, el poder interpretar un personaje, imaginarte una historia Ujú. que no existe, poderla contar, poder sentir algo que sabes que no es tuyo, pero que a la vez está en tu cuerpo, es como, wow, ¿no? O sea, ahora de adulta, pues ya lo veo de muchas otras formas. Para mí ya la actuación se ha vuelto un poco de mi camino espiritual, la verdad. Pero de niña simplemente era jugar, o Claro. sea, era pasarla bien. Y bueno, de ahí empecé a chambear, o sea, Sí. empecé ya como a tener trabajo estable, de que te quedaste en una novela, de que te quedaste en un comercial, de que vas a hacer tal programa. Y entonces, para mí era como, ok, o sea, y aparte me van a pagar. ¡Ah, qué padre! ¿Puedo hacer esto todo el resto de mi vida, por favor? Exacto. Lo cierto, lo que hablas, creo que es de la pureza, ¿no? De tu profesión y de tu arte, que es la actuación. Pero no deja de existir actuación sin, sobre todo en televisión y en novelas, que es lo que te has dedicado mayormente, sin una industria detrás, ¿no? 100%. Y el ser una niña actriz implicó también que tu cuerpo vaya cambiando, ¿no? En televisión Tu y estar personalidad. expuesta. Sí, no, no, eso es muy duro. O sea, yo creo que yo agradezco el cómo mi familia me lo llevó a mí. Mm. Pero, o sea, vaya, que hizo que para mí fuera llevadero, porque te puedo decir de 1000 veces que siendo una niña chiquitita, o sea, me acuerdo perfecto en un casting de comercial un día que llegamos, íbamos subiendo y me vio una señora así desde la escalera y dijo, no subas, estás gorda. Así. Wow, Y yo fue como, y yo tenía 5 años. wow. Mi mamá lo que hizo fue voltear y decirme, no le hagas caso, tú no estás gorda, tú estás perfecta. Vámonos por un helado. Y fuimos y nos comimos un helado. Pero, a ver, independientemente del cómo mi familia lo trató, el crecer con eso, como lo dices, o sea, el crecer de entrada con cuidados diferentes, una mentalidad diferente, un poco como más abierta desde niña, como más, ¿sabes? Como más extrovertida y demás. Y más adulta, Mucho ¿no? más adulta. Porque, o sea, empezaste como juego, pero cuando se vuelve un trabajo, hay una Exacto. responsabilidad detrás y es Justo. un crecer y hacerte cargo, ¿no? Sí. Porque tu abuela no iba a estar todo el tiempo y tu mamá tampoco a todo lo que estás expuesta dentro, o sea, delante y detrás de cámaras. O sea, que como que cuando vas creciendo vas adquiriendo cierta conciencia Mm, y obviamente también pues vas cambiando. Creo mm, que parte del tema a trabajar cuando eres actriz desde muy pequeña es el ego, mm. ¿no? O sea, ¿El rechazo te refieres? en general, ¿O en como todo general? lo que engloba el ego, ya sabes, como Mm, el tema estar súper sobreexpuesto, sí, querer que el mundo vea quién eres, sí. cómo eres, ¿no? O sea, en algún punto de mi vida ahora veo fotos y de niña yo tenía una corporalidad como muy Aquí abierta aquí, estoy. ajá, Mm, como muy de hola, yo soy, sí. ¿sabes? Que obviamente, te digo, vas creciendo y te vas dando cuenta más todo lo que la gente te dice. Mm. Yo tuve una temporada en mi adolescencia que cada que la gente me veía me decía como, ay, sí estás flaquita, en la tele te ves gorda, pero así. Wow. Pero no era una persona, eran 20. Familia, gente en la calle, amigos, que para mí era como un, güey, tengo que bajar más de peso. O sea, y ahí yo empecé, yo tenía como 14 años. Y de verdad ahí, afortunadamente nunca tuve como ningún trastorno alimenticio. Siento y agradezco mucho justo por los cuidados de mi mamá y de mi familia, como que nunca me lo permitieron. O sea, cuando me veían que dejaba de comer o que comía un poquito menos, era como, ¿qué te pasa? Ay, es que sentí que estoy más gorda. No, no, ¿cuál más gorda? ¿Estás bien? Ay, pero es que Chonita me dijo que me veía gorda en la tele. Bueno, ¿y qué importa? Tienes 14 años, no pasa nada. Y yo era como, o sea, sí, o sea, entiendo lo que mi mamá dice, Claro, pero no me quiero ver gorda, claro. ¿sabes? Porque verme gorda aparte era sinónimo Y porque soy de que adolescente, estaba, mamá. ajá, No. ¿sabes? O sea, y era de que estaba mal, o sea, no era algo de que, me veo gorda y ya está, no era con una connotación No. negativa, pero Además, claro, dentro de una sociedad gordofóbica, sí, soy gorda, involucra que solo tengo este tipo de papeles, si es que los exactamente, quiero, ¿no? No exactamente, puedo ser la protagonista, no puedo ser la del interés amoroso, o exactamente. sea, me quedan los roles de comedia, digamos, Sí, o de la sí, mejor sí, sí, amiga. todo muy estereotipado Sí. también, ¿no? Entonces, como que sí tuve una temporada en la cual sí me angustiaba mucho el cómo se veía mi cuerpo
que de niña te digo como que no la padecí, pero ya de adolescente sí bastante, porque yo decía como quiero estar más delgada, pero bueno, ahora me quiero ver como más fit, pero bueno, ahora quiero que se me marquen los cuadros, pero bueno, ahora quiero que se me vean más boobies, pero bueno, ahora quiero que tener más nalgas, o sea, sí era como todo un tema de querer cumplir ciertos estereotipos que estaban muy marcados, además como dentro de la televisión Sí. mexicana, ¿sabes? Que es muy, muy, muy fuerte, pero son tantas, tantas, tantas cosas, porque además hace rato que platicabas como de los personajes que desenvolvemos en nuestra vida, está muy cañón, porque sí, al ser actor, lo que más haces no solo es actuar en set, sino actuar en tu vida. Porque tienes que sostener, o pensamos que tenemos que sostener, cierto personaje para los fans, cierto personaje para la familia, cierto personaje para cuando estás chambeando. Y honestamente es algo que yo he decidido ya conscientemente más adulta también como decir, no quiero. ¿En qué momento sucede ese quiebre? Yo creo como hace 2018, como hace, ¿qué son? ¿5 años? ¿5 años? ¿6 años? ¡Como ¿Quién me 10! cuenta? Sí, ya ¿Qué casi día soy? ¿Qué planeta es este? Pero ahí como que yo tuve como un momento de mi vida en el que me sentía muy conflictuada de no sentirme 100% honesta, como conmigo misma. Como que me percibía, justo me hackearon mi Instagram, o sea, y ahí creo que fue ese quiebre, fue como que dije, me hackearon Instagram. Se van a dar No, cuenta. o sea, yo decía, más que nada, ¿sabes? Yo le puse todo mi valor a mi Instagram. Entonces, cuando me hackean Instagram, yo me sentía perdida en la vida. O sea, no sabía quién era. No estaba entendiendo nada. Y a ver, ya era una adulta, ¿no? O sea, ya tenía 20 años. Entonces era como, a ver, espera un momento. Yo no puedo ser una red social. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana me tiran Facebook o me tiran YouTube o me tiran TikTok? Yo qué sé. O sea, TikTok creo que todavía no existía, ¿no? Pero si todo eso se cayera, ¿quién realmente soy? Y entonces ahí me di cuenta que además yo estaba sosteniendo un personaje en mis redes sociales. No era genuinamente yo. Y fue donde dije, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferentes. Y entonces cuando vuelvo a abrir una red, yo ya traía esta cosquillita, ¿no? O sea, ya antes de que me la hackearan ya traía como esta cosquillita, pero esa fue la gota que derramó el vaso positivamente. Y fue donde dije, es que ahora sí quiero ser 100% yo, quiero ser transparente, quiero que el mundo, las personas que me siguen por la actriz que soy o por los personajes que interpreto, sepan que yo no soy un personaje, que yo soy una persona real que tiene problemas, que de repente duda de sí misma, que no le gusta a veces su cuerpo, pero que aún así sale a la vida y sale a la calle y trata de amarse todos los días, pero que aún así también toma responsabilidad sobre ella, ¿no? O sea, que quiere cuidarse, que quiere trabajar en ella. Y pues o sea, ahí fue el inicio de un camino, ahora sí que de vuelta a casa hacia mí misma, que me ha permitido también resignificar la actuación, ¿sabes? O sea, que me ha permitido ver ya la actuación no solo como algo padre, una profesión, algo que cumplir, sino como un camino espiritual. ¿Y por qué? Porque al final del día los actores de verdad necesitamos conocernos para poder interpretar un personaje. O sea, no puedes contar la historia de alguien más si no sabes tu propia historia, si no la conoces, si no ¿sabes? Te integras en ti mismo y sabes quién eres, porque además corres el riesgo de perderte en cualquier personaje que interpretes, que se sienta cómodo. Justo hacia eso iba mi pregunta, ¿no? ¿En algún momento te ha tocado un rol que, quieras o no, a veces, y creo que los más sinceros son los que tocan fibras personales, Sí. ¿no? Con los que tienes algún tipo de conexión. Quizás los más retadores son con los que no sé por dónde conectar, pero los que más dejan son los que tienen, siento yo, los rezagos así o de Sí, de afinidad. posibilidad, de Ajá. afinidad, o que te haya pasado. ¿En algún momento te has perdido en algún rol? Fíjate que siento que nunca me he perdido, sobre todo, más bien siento que lo he tomado como a mí me ha pasado mucho que de repente digo, ay, este personaje, cero se parece a mí, ¿no? Está bien padre, está muy interesante, cero se Esos parece a son los mí. que vienen a enseñarte Y justo, más. mientras más vas ahondando en el Mm. personaje y más vas construyendo el personaje y más lo vas acuerpando y más lo vas, ¿sabes?, interpretando, más te vas dando cuenta que hay una parte de ti Ya. muy, 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 muy escondida tal vez de ese personaje. Wow. Me pasó hace no mucho, o sea, uno de los personajes que más he apreciado fue una niña que era súper introvertida, tenía trastorno de personalidad límite, se autoflagelaba, traía como muchos issues con mamá, papá y así, y yo de que, ay, cero se parecía a mí.
Yo soy súper extrovertida, nunca en la vida he planeado o he tenido en mente autoflagelarme o hacerme daño de cierta forma. O sea, cero que ver. Cuando yo termino el proyecto, o sea, desde que yo lo empecé y empecé a crear al personaje, como que yo decía, ¿qué tendrá este personaje para mí? Porque yo ya ahí ya tenía una filosofía de que cada personaje que llega a mi vida como actriz es para enseñarme algo, es para ir profundo. Pero con este personaje había cierta resistencia de mi parte que decía como, es que real no le encuentro ninguna similitud ¿Y por qué lo a mí. aceptaste? ¿Por qué acepté la Sí. lección o el El personaje? personaje. Porque era un personaje Ok. importante, o sea, era un personaje en una serie, era para Telemundo, yo tenía Sí. mucho tiempo queriendo trabajar con ellos, fue un personaje estelar, o sea, pertenecía al elenco estelar, a nivel económico también era como una Fue muy una buena, gran o sea, oportunidad. exacto, una gran oportunidad, fueron como muchas cosas y era para mí un sueño cumplido, y además era un personaje complejo, que Sí. eso me encanta, ¿no? O sea, de verdad fue un personaje que yo trabajé a full, de que con psicólogos, con coaches actorales, con mis compañeros, o sea, sí le metimos como de muchos lugares y la nutrí muchísimo y de verdad la encarné muchísimo. Pero yo seguía sin entender realmente qué tenía para mí. O sea, como que yo decía, es que no, o sea, cero que ver, cero, se llamaba Ingrid, bueno, se llama, yo decía Ingrid y yo, cero que ver, o sea, cero que ver. Pero cuando ¿sabes? Cuando la interpretaba, cuando estaba en set, me sentía muy cómoda desde el casting, que eso pasa mucho. O sea, yo siento que como actores de repente hay castings que dices, puta, me encantaría quedarme, pero la neta no lo sientes cómodo. O sea, hay algo y también son retos, ¿no? Al Sí. final del día. Pero hay personajes con los que, de forma mágica, Haces sientes match. una afinidad desde Wow. el momento uno que haces el casting que dices, órale, qué bien me sentí, y no porque el personaje sea fácil o así, Sí. sino que, vaya, sentí que no sé, lo sentí como, ¿sabes? No sé, mucha fluidez en la forma de interpretarlo. Y Ingrid fue uno de ellos. Y cuando yo estaba como a medio proyecto, recuerdo que vino una lección muy profunda que era un tema como con el tema de mi papá, ¿no? O sea, yo no conozco a mi papá, ha sido toda la vida un padre ausente y aquí pues no era un padre ausente ni nada el padre del personaje, pero entendí muchas cosas, ¿sabes? Como el desde dónde está el anhelo de tener un padre amoroso que Ingrid también tenía. Claro, porque que esté no significa que sea presente. Exactamente. Mm. No, luego, como este tema de la autoestima baja, yo tampoco me había dado cuenta que sí estaba en un momento de mi vida en el que tal vez mi autoestima no estaba tan alta y que estaba queriendo maquillarla con todo lo que yo seguía poniendo hacia afuera, ¿sabes? O sea, si yo me arreglo, si yo me veo bien y sonrío en redes sociales, nadie se va a dar cuenta que yo estoy mal, ¿no? Listo, ahí está. Entonces estoy bien. No, no estaba bien, ¿no? Y había algo dentro de mí que Pero los likes me claro, hacían sí, seguir. sí, sí, como que de alguna forma tratas de desconectar ese chip de, yo sé que no estoy al 100% y sé que me veo al espejo y tal vez no estoy tan cómoda con lo que veo en general, pero nadie se tiene que enterar, ¿no? Yo puedo seguir con esto por fuera y decir, ay, estoy increíble, todo bien. Y si alguien viene y me dice, qué guapa te ves, ay, gracias, ya está, ¿no? Y eso de alguna forma, a ver, ayuda, ¿no? Dices, ay, si esta persona X me dijo que estoy guapa, ¿por qué yo no me siento guapa? ¿Qué está pasando? O Y qué me estoy muchas, diciendo a mí claro. misma Y también. me di cuenta también con este personaje que, claro, yo tal vez nunca he recurrido a la autoflagelación física, pero tal vez sí a la autoflagelación mental, Mil, ¿sabes? mil. Y yo creo que todas en algún momento hemos sido nuestras peores cien por enemigas, ciento ¿no? Lo somos en muchos momentos. Me acuerdo que me preguntaban como sobre relaciones tóxicas y en ese momento de mi vida podía decir muy sinceramente, sí, todas hemos tenido una relación tóxica amorosa y lo que sea, pero mi relación más tóxica fue conmigo misma, con mi cuerpo durante toda mi Sí, vida, ¿no? Con el autoflagelo de no estás haciendo lo suficiente, eres una sí, débil, estás sí, fracasando en esto, sí. como mira el resto del mundo, qué bien lo hace y de pronto hubiese podido ser, mira Jimena, qué bien se le ve a ella en redes sociales Claro. y cómo le va y cómo está creciendo y todos los roles que interpreta y no nos damos cuenta pues de que detrás puede haber mucho dolor, que detrás puede haber mucha violencia, como tú lo Sí, dices, hacia una misma. Y sé que una de las de los caminos y quizás de los aprendizajes, porque hoy que tú estés sentada acá hablando desde cómo la actuación la tomas desde un lado muy espiritual y de corporalidad, ¿no? Y de ser muy consciente de lo que sí, traes a la mesa y cómo te afectan las distintas cosas, es porque
hay una evolución consciente también, ¿no? Sé que has explorado el yoga, la meditación, ¿no? Y que hoy, corrígeme si lo estoy diciendo mal, pero que eres una persona muy espiritual y que estás conectada también con ese lado. ¿Cómo fue ese camino y qué te ha traído? Mira, la verdad es que siento que desde muy niña, siempre desde esta como expansión a Mm, nivel actuación, ujú, como que desde muy niña siempre fui muy sensible, en mm. general. No solo sensible de llorar, sino sensible a energías, sensible a la gente que estaba cerca de mí. Perceptiva. Ajá, sí, sí, como mucha sensibilidad en general. Sí, la verdad es que a mí yo veía una película y me rompía y mi mamá incluso era como, pero, o sea, vaya, no estuvo tan grave. Y yo, pero es que a mí me tocó, ya sabes. O como muy de vivir la vida al máximo. O sea, siempre me describían o me describen y yo también la verdad es que lo veo y lo siento como una niña muy alegre, Mm, pero porque yo veo que hoy por hoy estoy volviendo a conocer a esa niña mm. que siempre quería gozar todo al máximo, pero no por vivir todo y decir que sí a todo, sino más bien desde un lugar de, si hoy estoy aquí ahora, lo voy a hacer con todo, ¿sabes? O sea, voy a reír, voy a llorar, voy a cantar, voy a gritar, voy a bailar, pero todo al máximo, al 100% para gozarlo, para disfrutarlo y así llevármelo, ¿no? Porque no sé si mañana haya algo más. Entonces creo que desde niña tuve como mucho, o sea, mucho desarrollo con ese aspecto y personas que estaban como de alguna forma ahí, ¿no? Me acuerdo mucho que estaba yo trabajando en un noticiero Ujú. y la chica que iba conmigo, que se llama Rose, que la amo mucho, ella hacía Reiki. Pero a ver, yo tenía 7 años. Entonces cuando íbamos rumbo a las entrevistas, ella me decía, como, te voy a hacer Reiki, mi niña. Y yo, ah, sí. Yo recuerdo, o sea, sentir una paz, ya sabes. Y Wow. ella solo me venía como haciendo así en la manita y yo de que, qué rico. O me acuerdo mucho de que mi mamá tenía muchos cuarzos. Y yo era como, es que me llama mucho ese. Mi mamá dije, no lo toques, no, ese es mío, tal. Y yo, Mi energía. sí, sí, sí. Y yo, pero es que me gusta, ¿no? Tal. Pero ya conscientemente, creo que viene a partir de una gran pérdida. O sea, fallecen mis abuelos, que eran, pues fueron mis pilares muchos años de mi vida. Mi mamá y yo vivíamos con ellos. Entonces, pues eran mis abuelos, pero eran mi vida entera también, ¿no? Fallece primero mi abuelita. Ahí yo conecto mucho como con un enojo muy profundo hacia la muerte, que es donde yo considero que comienza mi camino espiritual. ¿Por qué? Porque cuando fallece mi abuelo, a los que pasaron como 3 años, este, como que hay un pequeño entendimiento de qué sucedía realmente con la muerte, o sea, qué realmente te venía a mostrar. Sin embargo, ahí yo comienzo como justo a apoyarme de otras terapias como alternativas, que era flores de Bach, porque yo estaba somatizando todo en el estómago. O sea, yo ya tenía 12 años y tenía gastritis, tenía Wow. colitis a full, y entonces íbamos al doctor y decían, es que no es normal, o sea, pues, ¿qué come o qué onda, no? Y yo de que es que pues sí como picante y así, pero es que sé que no es eso, ¿sabes? O sea, yo decía, O es que sea, es... sí soy Sí, mexicana y sí. sí, pero bueno. Y yo, pero es normal. Claro. Y yo, ¿qué? ¿Usted no se come un habanero a mordidas, Doc? A ver, demuestre. Entonces fue donde empecé como a tomar flores de Bach, empecé a tomar Reiki y empecé a entender muchas más cosas. O sea, empecé a Mm, entender que mis emociones eran las que se estaban llevando al cuerpo y de ahí venía como el desequilibrio sí. físico. De ahí fallece mi tía, una de mis tías más cercanas, y es donde una amiga de mi mamá nos presenta como el yoga. O sea, llega y nos dice, es que creo que el yoga les va a ayudar mucho. Mi mamá está en una depresión muy profunda y seguramente yo también. Pero Mm. honestamente no, yo no quería verlo ni quería permitírmelo porque yo sabía que si yo me quebraba, mi mamá se iba a Mamá quebrar. se va a cobrar más. Entonces, para mí fue como un yo tengo que sostener en este momento Y la esto. adulta que habías sido y te habías tenido que hacer desde niña, Sí, ¿no? Que sí, esta alta sensibilidad, yo creo que ahora lo veo viéndolo desde un punto muy espiritual, que a mí también me gusta sentir, es como, tú viniste a esta vida ya habiendo vivido muchas sí, otras, sí, ¿no? Y a enseñar mucho de ese lado, sí, pero no quiere decir que en tu recorrido, ¿no? Por esta, ¿no? Humano, toda esa sabiduría siempre esté a la mano y sea muy como claro. consciente y O ahí sea, es donde viene tu cuerpo a empezar a somatizar todas las exactamente. cosas. Sí, para recordarte que Mm, también por ahí hay un camino, ¿no? De escuchar, mm. de sentir, o sea, de Y de realmente, exacto, permitirte. de realmente ver qué está pasando aquí y darte ese chance de permitir todo aquello que Mm, estaba pasando. Hablando de vidas, me acuerdo mucho que en Reiki, cuando yo, y te digo, tenía 12 años, mi terapeuta me decía como, es que eres un alma muy vieja. Y yo,
Es ¿Qué que, a quiere ver, decir eso? te Claro. entiendo, pero no te entiendo. Claro. O sea, me parece muy familiar lo que me estás diciendo, pero no sé de qué hablas, ¿no? ¿Qué es esto que dices? O sea, como humanos no recordamos No. absolutamente nada de eso. Sin embargo, tu alma lo sabe. Sí. Entonces es cuando te dan esos pequeños como, tú dices, ay, ay, ay. Entonces yo, cuando, por ejemplo, cuando llega el yoga a mi vida, yo dije, el día uno que yo hice yoga, yo dije, en algún momento de mi vida yo quiero compartir yoga. O sea, yo quiero ser quien esté compartiéndole a alguien más yoga. Y fue donde yo empecé a sentir que por ahí también había un camino para mí, ¿sabes? Un camino de compartir, un camino desde mi camino, desde lo que yo estaba viviendo, desde mis experiencias, poder nutrirle a alguien más o poder compartirle a alguien más mi experiencia y que con eso tal vez yo pudiera llegar a alguien más. Y es donde también yo decido como comenzar a realmente verlo como algo que no solo era una herramienta, sino que se podía volver un estilo de vida, ¿no? O sea, para mí el yoga llegó a revolucionarme, o sea, llegó a... Vaya, yo siempre había conectado mucho con mi cuerpo, por lo mismo la actuación y el yoga, al ser tan físico, me hizo conectar muy cañón, porque recuerdo perfectamente, o sea, estar tomando clase de yoga y sentir, Y me imagino que reconectar, sí, ¿no? Porque sí, parte de y regreso a esta industria porque a todos nos afecta, al que está delante y al que está viendo las imágenes, ¿no? Y estamos expuestos, ¿no? Y dentro de este camino de aceptación corporal, idealmente, o liberación sí, corporal, ¿no? Que intentamos las mujeres, ¿no? O sí, el de tratar de sí, sí, amistarnos frente al espejo, te das cuenta que hay muchas partes del cuerpo olvidadas, 100%. ¿no? Y Que no conoces, negadas. ajá, que no has querido voltear a ver y que Mm, no entiendes, ¿no? O sea, yo honestamente sentía justo como esta apertura, ¿no? En partes de mi cuerpo que jamás había sentido y que además no solo había una apertura física, ujú, sino que después de esa clase yo me sentía tal vez todo el día como en mi burbuja, como un poco no queriendo convivir con nadie, o de repente como muy sensible, llorando todo el día, y yo decía, es que claro, es que aquí hay algo más que lo físico, mm, ¿no? Algo se me está moviendo con todo este movimiento que estoy haciendo. Y entonces viene como toda una conciencia, ¿no? Yo de ahí fue que me volví vegetariana, fue que empecé a hacerle realmente caso a mi cuerpo, que de ahí viene el que me vuelva vegetariana, de un, ¿por qué si esto me inflama y si esto me cae bien? Que diga, si esto no me cae bien, ¿por qué ¿por lo qué lo sigo sigo comiendo? comiendo? O sea, ¿por qué si esto, aunque esté socialmente aceptado, aunque sea lo mejor para mí, si realmente yo no siento que es lo mejor para mí, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo sigo comiendo? ¿Por qué lo sigo consumiendo? ¿Por qué me sigo llevando con esta persona que realmente me hace sentir incómoda? Y entonces como que a mí esas herramientas o esas prácticas me Ujú, empezaron a llevar a que yo me cuestionara todas esas cosas, mm, ¿sabes? Y sobre todo a empezar a tomar decisiones y acciones con base a lo que ya no me hacía clic, ujú, ¿no? Entonces fue que yo dejo de comer carne, fue que dejo de comer como pollo, fue que me alejo de un montón de gente, ¿no? Y que todo el mundo de que, ay, ¿qué le pasó? Si era tan educada, mm, si era tan linda, si era una niña muy... Sí, pero pues, ya no me caes bien, o sea, y tal vez nunca me caíste bien, ¿no? Pero siempre fingí que sí. sí porque era lo que tenía que ser, o sea, en Sí, general. y porque la enseñanza también del yoga como estilo de vida, la enseñanza budista es justamente desapegarse del ego, Sí, ¿no? es toda una filosofía Sí. que honestamente cuando decido después, años, muchos años después, como ya certificarme y cumplir ese sueño de poder yo compartir con alguien más, a ver, igual, o sea, mi maestra de yoga, que la amo, Mimi, dice como el ego siempre te va a llevar a donde muere el ego. Y es como, qué fuerte, porque Sí. claro, ¿no? O sea, todo el mundo, casi todos llegamos al gym o a Ujú. yoga queriendo que nuestro cuerpo esté súper Súper torneado y vernos increíbles fuerte en las o fotos, ya flexible. sabes. Sí. Pero en realidad, si vas un poquito más profundo, es donde está realmente el aprendizaje, es donde está realmente la evolución y lo que te brinda X, oye, herramienta, ¿no? Para mí, entender justo toda la filosofía del yoga ya después, que además fue muy loco la acertí, era, yo decía, ay, claro, yo de aquí, yo vengo para ser maestra. Sí, ajá, ¿no? O sea, primero me tocó aprender un montón de cosas, como la vida misma, ¿no? Y también entender que mi cuerpo seguía almacenando un chorro de vivencias, de experiencias, traumas, de esta, de otras vidas, de mi linaje, pero que también no tengo yo que poder con todo eso. Mm, Que no tengo yo que, no, yo hoy voy a romper todos los patrones familiares. No, o sea, tampoco. Y tampoco puedes vivir con esa carga en tu espalda, ¿sabes? De decir, total. a mí me toca romper con todos los patrones familiares. Con lo que estás haciendo Mm. es más que suficiente. Ya Como la trabajar en ti. conciencia, ¿no? Sí. Exacto, como voltearte a ver a ti y hacer lo que realmente Mm. te hace bien a ti, priorizarte conscientemente.
ya estás rompiendo un montón de cosas. Ya estás cambiando la historia de ti y de las que vienen, ¿sabes? Y eso es precioso porque no tienes que hacerlo por un reconocimiento. O sea, lo haces por y para ti. Sí. Que, digo, es un poco de lo que... No, total. Y quiero regresar al tema del control, porque sí siento que, y esto no tiene género ni siquiera, ¿no? Tratamos de transitar teniendo todo bajo control, ¿no? Sin entender que no tenemos, que tenemos que es una control de ilusión. absolutamente Sí, nada, sí. pero que las redes, la exposición a esta validación externa, ¿no? La idea de éxito que va Sí, como que se va construyendo. que se va construyendo y que ya no es solamente un camino, sino es muchísimas cosas encima porque tienes que ser la supermujer y tienes que tener todo bajo control y tienes que Sí, tener la respuesta y sí, me hace regresar pues a este rol que el cual yo siempre interpretaba, de siempre sí, tener la respuesta, siempre sí. saberlo, hasta que en mi caso me rendí y dije, no sé. Y voy a empezar a decir que no sé verdaderamente y a ver Mm. qué pasa. Y a ti te pasa el año pasado que este control se apodera de tu cuerpo, ¿no? Y te deja con una parálisis en la cara. Así es. Sí, el año pasado, honestamente, para mí, digo, desde el 2023, yo venía atravesando, emprendí, Mm. ¿no? Puse un restaurante de comida vegana que era desde una, ¿sabes? Desde el amor. Desde el amor, desde un Sí. lugar de compartir. O sea, decir, si yo he crecido tanto aprendiendo de mí, aprendiendo a alimentarme, ¿por qué no ponerlo al servicio? Mm. ¿No? Desde ahí nace, desgraciadamente, a veces justo tomamos decisiones con ciertas personas que creemos que son nuestros amigos o tal o esto o el otro, y que hay algo en nosotros que nos dice, por ahí no, Mm, pero sí. nos cuesta escucharlo. Decidimos no hacerlo. Y desde ahí yo comienzo a tener como un tema en mi sistema nervioso que honestamente, desde el ego también, yo pensé que no iba a tener, ¿no? Porque a ver, si yo ya llevo Ya me años trabajé. meditando, llevo Exacto. años haciendo yoga, entendiendo qué onda, bla, 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 a mí obvio nunca me va a dar nada en el sistema nervioso. Hermana, te Ya. invito Lo a que... soltaste al universo y el universo no sabe de Sí, sí, nos. sí. Entonces, después de un año de soltarme, después de un año de priorizar absolutamente todo menos a mí, Mm. y de ir en este espiral, ¿no? De aprendizajes que dices, ah, esto ya lo viví, ya pasó, yo ya lo superé, y que el universo te vuelve a poner ahí como de cierta prueba, ¿no? De, a ver, ok, ahora con la conciencia adquirida, ¿cómo vuelves a tomar este aprendizaje o esta experiencia? Pues viene como para mí esta experiencia de tener como un bebé, porque Mm. literal así es tener un negocio, es como tener un hijo, ser mamá, crear Ujú. algo, ¿no? Ponerle vida, ponerle voz, guiarlo, cuidarlo, llevarlo. Y pues simplemente me perdí. Me perdí Y y me... esto, o sea, ¿cómo sucede? Un día te levantas, te miras al espejo. Pues mira, yo siento que no, o sea, no es así. Desgraciadamente, vaya, más bien, Ya habían habiendo claro, señales. o sea, mi cuerpo tenía meses dándome señales. Ya. La primera gran señal es que yo no estaba durmiendo bien. Mm. Pero yo siempre he sido una persona que se desvela mucho. O sea, como que soy muy nocturna. A mí la luna me inspira, o sea, me pongo a escribir, entonces siempre me duermo tarde. Mm. Pero llevando el ritmo de trabajo y de carga de física que yo estaba llevando, no era normal Mm. que yo no tuviera sueño a las 12 de la noche, ¿sabes? Cuando mi día empezaba a las 5 de la mañana, Sí. ejercicio, trabajo, esto, el otro llamado, bla, 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 y llegas a tu casa y no tienes sueño. ¿Cómo? ¿No? Entonces desde ahí, ¿no? Pero no solo era el no tener sueño, sino el dormir y no descansar. Y amanecer con sueño. Y decir, puta, dormí 8 horas, dormí 10 Ya. horas hoy y sigo cansada. Pero no fue calidad. Pero Sí. exacto, entonces, pero ya era un tema que ahora entiendo que era mi sistema nervioso ya diciendo como, es que no estamos pudiendo. Necesitamos que te des 3 días, una vacación o lo que sea. El siguiente punto fue un bloqueo emocional fuerte, Mm. que tampoco puse atención. O sea, yo, como ya les decía, soy muy de ver películas y llorar a mares y reírme. Yo ya no sentía. No es broma, no estaba sintiendo. O sea, nada me hacía sentir al 100. Wow. Incluso actuando, no estaba lográndolo. O Mm. sea, ¿sabes? Era como llora y yo seca. O sea, en esta escena te toca llorar y yo seca. No podía llevarlo. O sea, mi cuerpo estaba bloqueado.
Entonces yo decía, qué raro, o sea, tal vez, no sé, ya se me agotó el recurso de mi perrito, se murió, ya no está ¿Qué funcionando. otra cosa me da pena ahora? Y yo decía, qué raro, pero no le presté atención, ¿no? Entonces era un tema también de que yo no estaba nutriendo mi energía vital. Dejé de alimentarme bien, o sea, ya era una alimentación de que tal vez despertaba, no desayunaba hasta las 12 del día y luego volvía a comer hasta las 8 de la noche y medio me dormía y medio despertaba, pero cansada, pero mal, y dejé el ejercicio, y dejé el yoga, y dejé la meditación y dejé todo lo que me hacía bien, pero sobre todo lo que nivelaba mi cortisol, Ya. ¿sabes? O sea, químicamente el cuerpo necesita cosas que nivelen nuestro cortisol y más viviendo en una ciudad como en la que vivimos, que todo es inmediatez, todo es para ayer, ¿sabes? Y el tráfico, y el o sea, todo es cortisol, cortisol, cortisol. Y si no tienes nada que lo nivele, está muy cañón. Entonces, justo la semana que me da la parálisis, yo recuerdo perfectamente, otro gran punto era que yo cada que ya tomaba alcohol, me empezaba a temblar el ojo. Wow. Que yo ya tenía un año Sí, con el tembloriqueo del sí, ojo. Ya saben, este tic aquí sí, que todos sí, decimos, ay, es sí, normal, sí, como... estoy estresada. Uy, ¿quieres Ya mirar sabes, a ver qué está sí, 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 pasando? ajá, estoy estresada y ya Sí. está. Era como, o sea, no está bien. Algo está, o sea, ahí hay una gran señal. No tiene por qué brincarte el ojo ni ninguna parte de tu cara tiene que brincar. ¿Sabes? No es normal, Oh, es un ya, y ya es estímulo. tu misma conocimiento, o sea, intuitivo de simplemente pensar, esto no está bien, ahí está la alarma. Exactamente. O sea, yo te juro, cada que me tomaba una chela, Mm. me temblaba el ojo y yo decía, qué raro. Corte A, esa semana que me da la parálisis, se me duerme la lengua. Después de un día de estar viendo una película estresante, que ahí es otra cosa, ¿no? También lo que consumimos es bien importante. O sea, creemos a veces que de verdad, a ver, yo amo el cine en todas sus formas, todos los géneros. Yo me estaba aventando un thriller padrísimo, que son de mis faves, pero yo en ese punto de mi vida en el que estaba, no podía haber visto un thriller porque solo me iba a dar más estrés. ¿Sabes? Y además eran las 10 de la noche, me estaba echando una copa de vino, un dip, el thriller, terminé así, súper estresada, y en eso al siguiente día como y no sentía igual la lengua. Y yo dije, qué raro, creo que tengo la lengua como escaldada. Pero ve qué tan desconectada yo ya estaba de Sí. mí que ni siquiera supe identificar que estaba dormida. Yo dije, está escaldada. Esto fue el martes, el domingo, amanezco, me lavo los dientes y siento que se me escapa un chorro de agua. Y dije, ay, qué extraño. Y ahí fue donde dije, espera un momento, esto creo que no es normal. Me veo al espejo, me observo así detenidamente, me veo el ojo, fue del lado derecho, me veo el ojo ligeramente más abierto, pero cuando llego a mi boca y sonrío, se jalaba de un lado. Y yo, ¿qué está pasándome? Entonces salgo, le digo a mi mamá, le digo, a ver, veme, tranquila, no te asustes, Ya. pero ve esto. Le enseño y me dice, te está dando parálisis facial. Y yo, pero ¿cómo? Le marco al doctor, todavía imagínate la desconexión en la que yo estaba, que le digo al doc, oye, me está pasando esto, me siento así, así, ¿qué onda? ¿Qué se hace? Te veo al rato en mi consultorio, era un domingo. Yo no doy consulta, pero te veo al rato en mi consultorio. Bueno, me puedo ir a trabajar, ¿verdad? Claro que no. O sea, me dijo, Mm, ¿qué te pasa? O sea, mm. necesitamos saber si esto es de estrés, es del cerebro o de dónde Claro, te viene. puede estar dando un derrame, nena, y no una Exacto, parálisis. exacto. Mm. Pero cómo queremos y elegimos llevar al cuerpo a su máximo, o sea, al límite total. Bajo esta idea también tan nociva de no tenemos tiempo, no tengo Exacto, tiempo. exacto. ¿Y descansar qué es eso? Sí. O sea, ¿cómo vamos a Cuando descansar? muera. Sí, exacto. Yo tengo una amiga que de verdad me dice, a descansar a la tumba. Y yo, no No, manches, no. no. No, 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 porque a ver, o sea, realmente la vida no se nos ha dado para eso. ¿Sabes? No se nos ha dado para llevar al cuerpo al sufrimiento, al dolor, al máximo, al límite, al tal, al tal. Entonces, sí fue como todo un tema de darme cuenta en el momento que me siento en mi cama ese día. Digo, claro, o sea, ¿cómo me permití llegar hasta este lugar? ¿Cómo me permití llegar hasta este momento? Y fue clarísimo. Se me empezaron a venir imágenes Mm. de todo lo que había permitido, de todo lo que había privado, de todo lo que me había callado, de todo el conflicto externo que había querido evadir y que obviamente estaba generando un conflicto interno cañón. Pero en ese momento incluso también, en vez de llegar como, bueno, ok, vamos a darle, puede llegar mucha rabia y mucho como, ¿no? Es 100%. nuevamente la peor Culpa. enemiga de Exacto. una misma, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo? sí, sí. Porque tú me Sí. dices, desde un punto muy reflexivo, ¿no? Bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Pero puede haber sido un, ¿cómo me permití llegar Sí, hasta sí, acá? Como que, sí, ¿qué estás haciendo? sí, sí. Y que a ver, digo, Nuevamente. ahora que lo mencionas, al final del día, aunque tal vez de mi parte lo hice como desde un lugar de, ok, ¿qué está pasando? Había mucho rencor de por medio, ¿sabes?
porque ya de entrada estoy otra vez metiendo la mente a algo que tal vez tenía que apapacharme y ya. Sí. ¿Sabes? Tal vez lo que tenía que haber hecho, digámoslo así, de Sí. forma más amorosa, era, Tener compasión. estoy aquí para ti, Mm, ¿sabes? mm, Tranquila, ¿no? O sea, estamos aquí y vamos a salir de esta. ¿No? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? Para merecerme casi esto, ¿no? mm, Para yo crearme y generarme esto. Y que al final del día también es una forma que, aunque puede ser consciente, tampoco es la más amorosa, sí. ¿sabes? Y te llevas a este lugar otra vez que, a ver, puede ya venir desde un lugar justo de compasión Ujú. y de amor y de decir, ok, comprendo que esto sucedió, comprendo que lo tomé una decisión inconsciente, consciente de que esto fuera así todo este tiempo y que me llevó a esto. Mm, Sin embargo, justo hoy, aquí y ahora, ¿qué sigue? mm, ¿No? ujú. Esto ya pasó, ya estoy aquí, ya estoy viviéndolo. ¿Cuál es el aprendizaje que te has llevado, el más importante que te has llevado de esto? Priorizarme. O sea, que nada en este mundo es más importante que mi bienestar. Y por mi bienestar me refiero justo a mi bienestar integral, Mm, físico, mental, espiritual. Ni el dinero, ni los negocios, ni las parejas, ni tus padres, ni tus amigos. Nada es más importante que tu bienestar. mm. Porque además cuando realmente tú priorizas en tu bienestar, todo se acomoda de otra forma. Totalmente. Todo cae como tiene que caer, ¿no? Así Bajo es, su propio peso. así es. Todo lo que se tiene que ir se va. 100%. Y es justamente el poner el límite desde el amor también contigo misma, ¿no? O sea, desde el respeto hacia ti, Sí, desde el respeto hacia tu cuerpo, desde el sí, decir, yo te voy a cuidar y no quiero que volvamos a pasar por esto, ¿no? exacto. Porque ya aprendí, ya sé, y ya te prometo que te voy a escuchar Exacto, y que sí. voy a empezar a escuchar las señales. Y es más fácil decirlo, obviamente, que hacerlo, porque lamentablemente no vivimos alejados ni aislados del cortisol, de Exacto. la inmediatez, Eso de no la va a terminar. comparación, o sea, de tú también estar eso, expuesta Sí, voluntariamente en tu carrera sí, a la opinión, a la crítica, a los malos días, a los malos ratos, sí, sí, finalmente. sí. ¿Qué te está trayendo balance últimamente en tu vida? Honestamente, el simplemente escucharme. O Mm, sea, el, ¿sabes? Como que es este tema de, yo ya sé que necesito una vitamina. mm, Y por vitamina me refiero a lo que genuinamente me hace estar conmigo, sí, me hace sentirme feliz, sí, pero no solo feliz, extasiada, sí, sino en paz. mm, ¿Y qué es eso? ¿No? Hay que priorizarlo. mm, Cuando, o sea, yo recuerdo mucho una terapia que tomé previo a la parálisis, que fue una terapia holística, que fue como un, ¿qué es lo que más amas hacer? Y yo, pues mi trabajo. O sea, amo santas plantas, amo actuar. Ajá, qué padre que te dediques a algo que amas. Pero ¿qué otra cosa amas que no sea que tu no sea tu trabajo? trabajo. Y fue como, espera un momento, ¿es verdad? Y eso fue todo lo que dejé de hacer. Vaya, Qué claro. importante. Esa es mi vitamina, esa es mi medicina, ese es, El regresar a ¿sabes? ti. Exacto. Y entonces ahora lo que hago es eso. O sea, me ha costado gente, ¿no? Me ha costado, pues, de alguna forma conflictos, Sí. porque también es establecer límites. De repente, cuando estás en este camino de amor y de paz y de Ujú. luz y tal, ah, permites muchas cosas. Sí, y no es No, Disney. O esto no sea, es Disney. el camino de Sí, amor y de paz, para llegar a ella hay todo menos paz muchas exacto. veces. Es Hay mucho exacto. conflicto, hay mucha indecisión, hay mucho duelo. Sí, Duelo con duelo por tu cuerpo, duelo por sí, relaciones, duelo por esa sí, versión que alguna vez soñaste y a sí, la cual ya no, o sea, con sí, la cual ya no compatibilizas, o sea, sí. ahí creo que romantizamos, Muy ¿no? Y claro. tú viniendo del mundo de las Sí, telenovelas, en sí, el sí, cual sí, sí. todo arco, historia de héroe, llega pues a casa, ¿no? Y es positivo y es increíble. La vida real, No es así. pero tampoco tiene que ser un sufrimiento Exacto. perpetuo. Es que es justo como encontrar este equilibrio en el... No todo, o sea, ¿cuánta tendencia tenemos al drama? Mm. O sea, ¿cuánta Uf, yo tendencia? cáncer, Ajá. 1000. Me ¿Sabes? alimento de Sí, o drama, sea, sí. pero te digo, es una tendencia y que creo que, a ver, en México, literal, por cultura, tenemos un tema muy cañón. Y luego súmale que Sí, ciertos signos, ¿no? sí. O ciertas familias, o cierto Sí, tu aprendizaje. historia, con Todos lo que tenemos una vienes. tendencia al drama Mm, muy interesante y que es como un cacharte. O sea, mm,
estar en la autocasa de ti mismo, pero sin tampoco ser tu peor enemigo de Sí, estarte juzgando y exigiendo sí. demás. Solo como decir, o sea, yo con esto, después de esto, honestamente siento como una oportunidad de renacer. O sea, para mí esto es, soy otra, te lo puedo decir claramente, o sea, yo no soy la mujer que era antes de la parálisis, pero por muchas cosas. Porque después de la parálisis vi claramente un montón de cosas, o sea, así, que dije, ay, güey, esto yo ya lo había visto, pero me estaba haciendo turbo mensa, o sea, estaba así, y esto es como un, ok, ya lo veo de frente y es momento de ir por ello, Hacerme ¿sabes? cargo. Exacto, de tomar responsabilidad y de ya no permitir esto, Sí. de establecer límites aquí, desde el amor, claro, sí, desde la compasión, pero, o sea, yo en lo personal era de la de, pongo un límite, pero a los 10 minutos, como tú te estás sintiendo Sí. mal con mi límite, Ay, no, ay, no, no, pásalo, perdón, ya perdón. Sí, pásalo, ya, no pasa nada, sí, ya ni modo, yo sé sí, cómo sentirme mal. sí. No. Entonces, ha sido un camino, o sea, el aprendizaje es ese, es como, no importa qué cueste, no importa, o sea, el precio, digámoslo así, que Ujú. haya que pagar con tal de que mi bienestar no se vea afectado. Y de que yo vaya por mi más alto bien. Es decir, no pisotear a nadie, no, 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 me refiero como al, si yo estoy en paz, si yo me siento bien conmigo misma, estoy tranquila y me escucho, y no desde este bien romantizado, sino desde este bien de, hoy no me siento bien, Mm, pero me voy a dar chance de no estarlo. ujú, Y entonces, como hoy no me siento bien, me quiero apapachar, entonces mm, me voy a quedar tal vez en mi cama 10 minutos más, o todo el día, o me voy a ir por mi café favorito, o me voy a sí, comer mi pizza favorita, porque hoy yo sé que requiero eso. sí. Es como, wow, ¿sabes? Y el mundo no se cae. ¿Eh? O sea, que eso es algo que también me he dado cuenta. O sea, el mundo no se cae cuando tú pones límites. El mundo no se cae cuando tú te das un chance para ti. Cuando desapareces de redes sociales por un ratito. Exactamente. O sea, nada va a pasar. O Sí. sea, tu algoritmo, tu engagement, no, o sea, no le va a pasar Mm. nada. Además, no es la vida real, no Exacto, significa exacto, absolutamente exacto. nada. Entonces es como, realmente, ¿qué es lo que a mí me Mm, vitamina, lo que a mí me nutre? ujú. No solo a nivel físico, sino tu energía. Me encanta. Entonces, pues esa es la invitación hacia mi vida y bueno, hacia todos los que nos escuchan siempre, ¿no? Es como, Regresa a ti, mana. sí, sí, Siempre regresa a ti. sí, Qué rico. Tengo una pequeña dinámica que se llama Cosas que. sí, Yo te digo un par de frasecitas y tú me cuentas qué te ha servido a ti o qué crees acerca de esto. va. ¿Te va? Cosas que pueden destruir tu autoestima. O sea, compararte constantemente con los demás. eh, Estar como exigiéndote también de más dentro de esta comparación. O sea, siento que la autoexigencia de voltear y verte al espejo y decir, híjole, ya tengo más celulitis. O sea, nadie lo ve. Ujú, Nadie lo ve. ujú. O sea, de verdad, tú juras, por ejemplo, yo ahora con la parálisis, ¿no? Lo vivía así como muy, es que yo siento que mi ojo sigue súper abierto Todavía. y todo es Claro. de que, no manches, neta, te ves increíble. O sea, ni parece que te dio parálisis. Y yo, no, pero yo lo veo. O sea, la única que se está haciendo daño ahí es tu mente, eres tú misma. Punto. Entonces también no pedir opinión al otro, como de Mm, ti, siento. O sea, como que si vivimos todo el tiempo queriendo ser aprobados por alguien más, sí, te estás haciendo mucho daño porque el otro está hablando desde lo que él es mm. y desde lo que él tiene. Y como lo que proyectamos, ¿cierto? Sí. Cosas que nadie te cuenta acerca de emprender. Híjole, un montón. Creo que la principal es tu tiempo, ¿no? O sea, literal es como vas a estar ahí, tienes que estar ahí 24/7, porque es tu proyecto, porque es tu sueño, porque es algo que quieres hacer y que claramente como cualquier proyecto y como cualquier sueño y como cualquier bebé o así, requiere de una atención plena, de un pulir y estar ahí 100%. También que no todo va a ser fácil, ¿no? Que aunque todo se vea también como en la vida color de rosa, de, ay, sí, claro, ya tuve la lana, ¿no? Ya lo puse, ya está padrísimo, se ve precioso, es todo lo que siempre soñé. Ok, ahora manténlo. Ujú. Ahora haz que suceda realmente. No hacer que suceda es solo como ponerlo ahí. Es como ir al gym, ¿no? O sea, no es solo llegar al gym. Hay que hacer la rutina, Ujú. ¿no? O sea, todos los días para ver un resultado. Es lo mismo en un negocio. Constancia. Cosas que disfrutas sobre tu carrera y sobre tu camino. Ay, pues creo que la oportunidad de poder conectar con muchísima gente. Que a través de ti, o sea, bueno, a través de mí en este caso, puedan conectar, puedan vibrar, puedan sentir, que es lo que yo amo de ver, ¿no? O sea, en general, cine o novelas o series, que a través de ese personaje puedas reflejarte y encontrar algo que te deje
¿sabes? Como que te toque, que te vibre, que digas, wow, lo que me hizo sentir esto. O sea, yo en cada uno de mis personajes trato de tener una intención y trato de ponerle la intención de que la persona que lo está viendo se lleve algo, lo que se tenga que llevar, ¿no? Puede que vea desde lo más positivo en mi personaje, desde lo más negativo, que simplemente le conecte por diversión o que sí le conecte porque hay algo que se refleja, pero que siempre haya una intención de compartir, expandirnos y justo como llevarnos a esa conciencia de nosotros mismos. O sea, creo que a mí yo trato de tomar la actuación desde ese lugar y eso hace que yo honre mi camino, no solo como actriz, sino como mujer, como persona en esta vida. Qué rica conversación, qué aprendizaje. Siento que he estado hablando con muchísimas mujeres en en un rato, pero también como, qué honor, amiga. Gracias por abrirte, gracias por Genial. compartir tu historia, porque estoy segura que a quien le toque escuchar, eh, pues es el regalo que va a tener, ¿no? Y compartan este episodio con quien crean que está de repente metido en una industria como muy exigente Sí. o que es muy exigente consigo misma, que pues que no la está pasando muy bien, ¿no? Y que luego vienen estas historias de personas que uno piensa conocer o que lo tiene todo claro y que la vida te sigue poniendo retos para Así justamente es. seguir evolucionando, ¿no? Y seguir encontrando lo que creo que todos queremos y sé que ambas acá sentadas buscamos mucho, que es un sistema nervioso en Así es calma. el verdadero lujo de este siglo. Total. Sí, Así que sí, gracias, me gracias por ale. tu corazón, gracias por No, tu gracias voz. a ti, gracias. De verdad, un placer estar acá y gracias a todos los que nos están viendo. Claro que sí. Hasta la próxima. Chao.